darle gracias, Señor, por este día. Gracias, amado Dios, por la bendición que tú nos das de poder honrarte, de poder bendecirte. Nosotros te damos toda la gloria, Señor. Nosotros exaltamos tu nombre porque solo tú eres digno. Reprendemos toda obra del enemigo, Señor, que quiere interponerse en la bendición que tú has declarado sobre nuestras vidas hoy. Gracias por esta oportunidad de poder honrarte, de poder cantar a tu nombre, de poder ser ministrado por tu palabra. Rogamos que tú estés bendiciendo, Señor, cada hermano, Señor, cada familia que está en este día de una manera u otra, desde su hogar, desde su trabajo, desde diferentes lugares, honrando tu nombre. Señor, te damos gloria y honra porque solo es tu bien. En este día, Señor, recibe tú toda la alabanza. Gracias por esta oportunidad, Dios mío. Gracias por esta enorme oportunidad de poder exaltarte y poder glorificar. A tu nombre, Señor, solo a tu nombre sea la gloria. Amén y amén. Sabe, hace unas semanas, una familia de nuestra congregación recibió una noticia bien difícil. En esa noticia, uno de sus niños tenía una complicación y tenía que ir a entrar al salón de operaciones. Un niño bien pequeño. Y nosotros los padres sabemos que cuando nosotros nos enfermamos, nos preocupamos siempre, pero cuando se nos enferma un hijo, el mundo se nos viene abajo. Esta familia se encontraba con dos grandes problemas. Una, que no sabían si el tumor que le habían detectado a su niño era benigno o maligno. Dos, que en medio de la pandemia sabemos cómo están las situaciones en los hospitales. Y si había que viajar a La Habana, sería todavía peor. Yo vi llorar a esos padres. Y como padre también me sentía atribulado. Pero Dios es fiel. Hace poco más de una semana el niño salió de la operación, salió bien y hoy su papá está aquí con nosotros y él también quiere dar gracias al Señor por eso. Dios lo bendiga, hermano. Yo quiero compartir con ustedes de forma breve este testimonio que el Señor ha permitido yo pasar por esto en mi vida. Como dijo bien el pastor, el niño se le diagnosticó un tumor en la primera vértebra dorsal. Antes se le estaba tratando como escoliosis, pero hasta que los médicos llegaron, gracias a Dios, a lo que realmente tenía, que era un tumor. No sabíamos si era benigno o maligno, los médicos daban sus pronósticos, decían que pensaban que era maligno. Bueno, le puedo decir literalmente que yo quizás lo que tenía planificado para decirlo de aquí no lo puedo decir. El pastor va a decir más que yo, o dijo más que yo. Yo lo que sí le puedo decir es que el Señor sanó a mi hijo. Puedo decir literalmente lo que dijo Job. Yo te había escuchado. Yo sabía lo que tú habías hecho, por lo que había leído, por lo que había escuchado. Pero ahora literalmente mis ojos te ven. Yo viví personalmente en mi carne, en mi vida, las maravillas y los milagros del Señor. Que no fue la medicina, fue el Señor el que sanó mi hijo. Que el Señor lo bendiga, y esto les sirve a ustedes para entender y comprender de que Dios es verdadero y es real. A veces estamos años enteros en la iglesia y lo conocemos de letra y lo vivimos de letra, pero vivirlo en lo físico, en la vida como es realmente, es algo realmente diferente, es una experiencia diferente. Pero Dios es real y es maravilloso y pelea la batalla por sus hijos. Hoy mi niño está sano en la casa, gracias al Señor. Que Dios lo bendiga. Gloria sea al Señor. Sabemos que nuestro Dios es Dios. Alguien dice gloria a Dios. Hay una canción que hoy quisiéramos compartir con ustedes.
Es una canción propia del grupo y hemos tenido muchas pruebas para poder montarla entre tiempo y otras cosas. Pero esta canción yo creo que testifica en su letra lo que nuestro hermano Albert acaba de decir. Si fuego, hambre, dolor o miseria, dice la canción, yo viviré por ti. Hermano, nosotros pasamos por cada situación y cada prueba. Nosotros pasamos por fuego. Nosotros pasamos también por hambre, por dolor y hasta llegamos a pasar por miserias. Pero a pesar de todo eso, el corazón de un hijo de Dios se prueba cuando viene toda la tribulación a su vida, en que nosotros no servimos a Dios por lo que Él nos da. Nosotros servimos a Dios por lo que Él hizo en nuestras vidas, que nos dio salvación. Por eso hoy queremos compartir con ustedes esta hermosa canción, Viviré por ti. Y que sea un mensaje para su vida, que sea un mensaje para su familia, que usted diga, Señor, por lo que esté pasando, como decía el hermano Albert, muchos que estuvimos ahí con él sabíamos lo que era un padre llorar, porque no sabía si su hijo iba a vivir un mes más, pero Dios es fiel, hermanos. Y así como ese testimonio tan maravilloso, Dios ha hablado de tu vida, en mi vida, y seguirá orando. Por eso podemos decir, Señor, gracias por Jesucristo, porque pase lo que pase, Señor, yo viviré por ti. Amén. Quisiera, como decía el pastor, compartir con ustedes esta canción que ha salido del interior de nuestro grupo. Y cuando esta canción la escuché por primera vez, el pastor habló, pero quiero también hablar porque formo parte de la composición de esta canción. Y cuando esta canción la escuché por primera vez, escuché la letra, ha dado mi vida en una manera muy especial. Y siempre estaba muy seguro de que a veces nosotros cuando componemos canciones, como que no nos suenan, como que no nos hablan, como que no nos imitan. Y cuando alguien las escucha, siente algo, y esta canción fue de esas canciones que se parece mucho a la melodía con la letra, y le quiero dar muchas gracias al Señor porque yo sabía que el diablo iba a hacer de la suya para que esta canción no se cantase. Pero esta canción me hicieron una gran verdad, es que el Señor ha cambiado nuestra vida. Satanás no quiere que tú le digas al mundo las cosas que Dios ha hecho contigo. Hay poder en un testimonio. Escuchamos el testimonio de nuestro hermano Albert y ahora decimos, wow, Dios, estás ahí. La seguridad, la paz, la tranquilidad que él tenía, nadie en este mundo la tiene, a no ser solo un hijo de Dios. Por eso yo quiero invitarte a que puedas escuchar y meditar en la letra de esta canción y seas capaz de decir, Señor, yo voy a vivir por ti en medio del fuego, de miseria, de dolor. Y por eso no callaré, Jesús, siempre hablaré de ti. Si fuego, hambre, dolor o miseria, viviré por ti. Todos juntos vamos a cantarlo. Y por eso no callaré, Jesús, siempre hablaré de ti. Si fuego, hambre, dolor o miseria, viviré por ti. Suave. Has cambiado mi vida, me has hecho otra persona, me has hecho otra persona, soy una nueva criatura. Rompiste mi silencio, rompiste mi silencio y me has dado una sonrisa me has dicho que soy tu hijo, que soy tu hijo. Escogido de antemano, entre muchos me amaste a mí.
Tengo hambre por lo que será. Viviré por ti. Les invito a orar en este momento por la santa y bendita palabra del Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, oh Dios, por Cristo. Gracias por esta oportunidad de poder compartir tu santa y bendita palabra. Rogamos que hables a nuestras vidas por el poder de Jesucristo, por la unción de tu Espíritu Santo. Queremos hablar tu santa y bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo te decimos amén y amén. Quiero invitarlos a buscar en la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria sea al Señor. Cuando nosotros leemos la carta a los Hebreos, nos vamos a dar cuenta que hay un tema que está circulando en toda la carta, y es que Cristo no es comparado con nadie más en la tierra ni en el cielo. Nos vamos a dar cuenta que esa carta para la nación hebrea tiene como mensaje central: Jesucristo es sustituto, Jesucristo es salvador, Jesucristo es el que paga por nuestros pecados. Cuando nosotros vemos la carta a los Hebreos, nos vamos a dar cuenta cómo el autor, que aún se discute su autoría, si es Pablo, si era Apolo, si era otro Bernabé, otro de los apóstoles, u otro escritor cercano a ellos, lo que sí está claro es que el mensaje de la carta a los Hebreos es permanecer firmes a pesar de las pruebas que se presentan en la vida. Hoy, en este mes de marzo, hace exactamente un año en que la pandemia comenzó a azotar Cuba. Y justo hace un año atrás, nosotros no teníamos idea que por más de un año posiblemente íbamos a estar sin poder congregarnos. La pregunta es: ¿cómo ha crecido tu vida con Dios en este último año? ¿Cómo ha sido tu tiempo de oración con el Señor? La pregunta es: ¿cómo ha sido tu tiempo de intimidad con Dios? ¿Cómo has aprovechado tu tiempo de estudio de la palabra? ¿Cómo has aprovechado tu tiempo para orar por otros? ¿Cómo has aprovechado tu tiempo hoy, cristiano? Y otra pregunta es: ¿cómo ha vivido de forma general la iglesia de Jesucristo durante este último año?
Para otros creyentes que están en lugares donde hay persecución, esto no es nada nuevo, pues ya ellos no podían congregarse y seguían siendo la iglesia de Cristo donde estaban. Pero para todas aquellas culturas, incluyendo la nuestra, ¿verdad?, donde el congregarnos cada domingo siempre ha sido parte de nuestra rutina cristiana, al quitársenos eso, la pregunta es: ¿en quién hemos puesto nuestros ojos? Si usted va a las redes sociales, encontrará allí cientos de cristianos que están hablando más de temas políticos, de temas sociales, que de la Biblia. Usted se va a dar cuenta que hoy hay muchos que están poniendo su esperanza, están poniendo sus ojos en el hombre. Y la pregunta es: ¿en quién estamos poniendo nuestros ojos hoy? ¿En quién tiene puestos los ojos la iglesia hoy? ¿En una vacuna? ¿En un reino? ¿En un presidente? ¿En un grupo de médicos? ¿De científicos? ¿En los dioses falsos? ¿En quién estamos poniendo nuestros ojos? Y así he titulado la predicación de esta mañana: pongamos nuestros ojos en Jesús. Y quiero hablarle de 4 verdades que nos ayudan a que nosotros podamos poner nuestros ojos en Jesús. La primera gran verdad que encontramos en la primera parte del versículo 1 es que tenemos un legado. Escucha esto: tenemos un legado, como dice la primera parte del verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. El autor de los Hebreos, cuando usa la cláusula por tanto, es porque él ha venido desarrollando un discurso que quiere asemejarlo al tema que va a introducir ahora. Y si leemos el capítulo 11, nos está hablando de los grandes héroes de la fe. Está hablando de algunos héroes que han sido escogidos con todo propósito por el autor de los Hebreos para recordarle algo a la nación del Señor. Y dice: por tanto, nosotros también. El autor se incluye junto con la audiencia a la verdad increíble que va a desarrollarle a los creyentes. Y dice: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Cuando el autor está declarando esta afirmación, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todo parece indicar que el autor tiene en mente o quiere que su audiencia entienda lo que ocurría en aquellos Juegos Olímpicos, en aquellos Juegos, ¿verdad?, donde se llenaban las gradas. Y dice el autor: recuerden que las gradas están llenas. Y la pregunta es: ¿llenas de quién? Si leemos el capítulo 11, como les mencionaba, se nos va a hablar bajo la premisa: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y empieza entonces el autor a declarar a algunos que estaban en esa grada. Ojo, el primero que se menciona en la grada es Abel, aquel hombre que vivió por fe, aquel joven que decidió darle lo mejor de su sacrificio al Señor, y aún así eso le llevó a la muerte por la envidia de su hermano. Imagina por un momento que tú estás en esa carrera y el autor dice: mira, en las gradas está Abel sentado. Yo creo que una de las frases de Abel para nuestras vidas desde las gradas, usted y yo que hemos estado en algún momento en un estadio de pelota, ¿verdad?, y que hemos visto a los peloteros, es algo natural que las personas desde las gradas a veces le gritan a los deportistas. Algunos gritan cosas negativas, otros positivas. Pero yo creo que estos hombres que estaban en la grada, el mensaje que tendrían para esa audiencia y para nosotros hoy es un mensaje de parte de Dios. Creo que el mensaje de Abel pudiera ser: cuando le des algo a Dios, dale lo mejor con fe, no importa las consecuencias. Eso fue una verdad que caracterizó la vida de Abel. Otro de los que se encontraba en esa grada, en el capítulo 11 de los Hebreos, es Enoc. Recordemos que Enoc fue traspuesto porque su vida fue considerada de tal manera que él era un amigo de Dios. Creo que Enoc desde las gradas pudiera gritar: agrada a Dios, pues es lo mejor que te puede pasar. Literalmente te puede librar de la muerte. Enoc no conoció la muerte, pues el Señor se lo llevó. Tenemos en la grada también a Noé. Noé fue vituperado. Noé, escuchen, algo que la gente no entiende es que Noé está haciendo un arca porque Dios se lo ha mandado y todavía no ha llovido por primera vez. La lluvia no existe en ese momento según la Biblia.
Y la gente está diciendo, ¿de dónde va a salir esa agua, Noé? ¿Acaso eres tonto? Yo creo que Noé, desde las gradas, una de las voces que pudiera estar dando es: obedece a Dios a pesar de que parezca imposible. Aunque los demás se burlen, al final tú mismo vas a ver los resultados. Cuando tú eres fiel, los demás se van a burlar de ti, eso es normal. Otros en la grada que se encontraba ahí era Abraham, conocido como el padre de la fe. ¿Cuántas cosas podemos decir de Abraham? Pero yo creo que la frase general que puede decir Abraham para nosotros desde esa grada, desde esa nube de testigos, es: créele a Dios con todo tu ser. Él proveerá todo lo necesario para ti y para tu familia. Solo cree. Otros en la grada que se consideraba ahí, aparece la primera mujer, aparece Sara. A mí lo que más me llama la atención de la vida de Sara no era su esterilidad, sino su realidad. Cuando Dios le dice que iba a tener un hijo, se lo dice a ella, también se lo dice a Abraham, y ella se ríe. Interesantemente, Isaac significa risa. Yo creo que la frase de esta mujer que se rió porque ya era bien avanzada en edad y aún así era estéril, yo creo que la frase de ella es: no dudes del poder milagroso de Dios. Pues si te ríes, puedes que tengas que llamar risa a tu milagro. Todos los días de su vida, cada vez que Sara llamaba a Isaac, le decía: risa, ven acá. Si alguien por alguna casualidad decía: Sara, ¿por qué tu hijo se llama Risa? Ah, no sabes. Hace mucho tiempo atrás, yo tenía poco menos de años, pero era bien avanzada igual de edad. Y era estéril. Y el Señor me dijo en una ocasión que iba a tener un hijo. Y yo me reí. También se lo dijo a mi esposo. Y el Señor me dijo: por esta fecha, el año que viene, tendrás un hijo tuyo en tus manos. Risa me recuerda que Dios cumple sus promesas, aunque a veces nosotros nos parezca que es imposible. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? En esa nube también estaba el mismo Isaac. Yo creo que la frase de Isaac sería: mira hacia el futuro que Dios ha prometido y sé de bendición y bendice a los demás. También en esa nube de testigos estaba Jacob. Ay, Jacob. El hombre que se encargó toda su vida de buscar la bendición de Dios a todo costo, incluso haciendo cosas que no debían en ocasiones como mentira. Yo creo que una de las frases de Jacob para la carrera sería: pelea con todas tus fuerzas por la bendición de Dios para ti y para tu familia. Algo que sí tenía Jacob y que debe ser anhelado en todos nosotros es: cristiano, pelea por las bendiciones de Dios, pero sé fiel a Dios. También allí se encontraba José. José es el número 8 que se menciona. José, el gran soñador, yo creo que su frase sería: sé fiel a Dios, aunque te envidien, te tiendan trampas, te metan en prisión, se olviden de ti, Dios te usará. Y usará todo eso para hacerte el segundo en todo el reino. Lo que más me llama la atención, que José no fue el primero, él fue el segundo. Al igual en nuestras vidas, alegrémonos con ser el segundo. Que el primero siempre lo tenga el Rey de Reyes y Señor de Señores. Después de José viene Moisés. Moisés es el 9. A los que le encanta el fútbol, el 9 en el equipo es el goleador. El que tiene el número 9 detrás es el mejor, es el punta, es el que está siempre en la delantera para hacer ganar al equipo. Claro que eso no está en la mente del autor hebreo, pero lo interesante es que cuando se habla de Moisés, conocemos su historia, su vida. Yo creo que la frase de Moisés sería: cuando Dios te llame, si miras a tu interior y a tus debilidades, le dirás siempre que no puedes. Pero si le crees a Él, verás lo que es capaz Dios de hacer en todo su poder. Además podrás ver hasta un mar abrirse para que tú pases y tus enemigos se queden ahí. Una de las mayores cosas que hizo Moisés es que él vio la mano poderosa de Dios obrando a su favor. Pero Moisés le creyó a Dios. Y Moisés estaba también en esas gradas. Después de Moisés, yo imagino que ahora debe venir David. Ahora debería venir otro de los grandes. Ahora debería venir quizás Salomón. Ahora quizás debería venir, no sé, Juan el Bautista, alguien de los grandes. Pero te vas a maravillar de quién es el número 10.
y viene justo después de Moisés. Rahab la ramera. Increíblemente, el autor de los Hebreos continúa usando el calificativo Rahab la ramera. Por favor, hermano, entiende esto. Imagina que usted se convierta al evangelio, se convierte alguien al evangelio y era un borracho. Acepta a Jesucristo, es transformado por el Cordero, ¿verdad? Es transformado por el Señor y ya ese hombre deja de ser un borracho. Imagina que al cabo de los 5, 10, 15 años haya una actividad en su iglesia y de pronto el pastor empieza a decir: por favor, los hermanos que han estado con nosotros por muchos años, que venga Gualbertico, que venga Juanito, que venga Pedrito, y que venga fulanito el borracho. Uno dice: no, espérate, ya yo no soy borracho. ¿Te ha preguntado por qué el autor de los Hebreos todavía quiere mantener el calificativo de la ramera? Si usted estudia la vida de Rahab, se va a dar cuenta que ella ni pertenecía a la ciudad, al pueblo de Dios. Pero ella escuchó, parece ser que en la radio de Jericó empezaron a llegar las noticias de que el pueblo de Dios está conquistando y arrasando con todos sus alrededores, porque van a conquistar una tierra que es suya y Dios lo prometió que se le iba a dar. Rahab escucha eso, lee el resto de la historia, ella guarda a los espías, los camufla, los salva y hace un acuerdo con ellos: cuando ustedes vengan, yo sé que ustedes van a conquistar esta tierra, porque Jehová está con ustedes. Sálvenme a mí y a mi familia. Y es un hilo de grana. Es un hilo, ¿verdad? O es una señal que le dan, le dice: tú pondrás este cordón. Y todos creen que el color es rojizo, rojo vino. Lo pondrás en tu ventana y eso será señal de que serás salva. Y los espías le dicen: si tú no nos denuncias y cumples con lo que nos has dicho en el pacto, cuando nosotros vengamos, todo el que esté en esta casa contigo será salvo. Si usted busca, se dará cuenta que Rahab después se casa, y justo con el hombre que se casa, su hijo, el hijo de su hijo, y así unas cuantas generaciones, por ahí viene la genealogía de Jesucristo. Yo creo que la frase de Rahab sería: aunque tu pasado diga lo peor de ti, si le crees a Dios, tu futuro te dirá: oye, estás en la genealogía de Cristo. Aunque la gente piense lo peor de ti, aunque la gente piense que estás perdido, aunque la gente piense que tú nunca vas a cambiar, si le crees a Dios, recibes perdón y misericordia. Y Rahab, justo después de Moisés, se encuentra también en esa grada, posiblemente diciendo: vamos, que yo sé lo que es tener un pasado duro, pero también sé lo que es tener un presente seguro cuando le crees a Dios. Alguien dice amén. Y por cuestión de tiempo, el propio autor de los Hebreos en el capítulo 11 empieza a mencionar Gedeón, que tendría una frase tal así como: Dios pelea contigo. Menciona también a Barak, que dice: Dios vence contigo. Menciona a Sansón: Dios da segunda oportunidades. Yo creo que esa sería la frase de Sansón. Menciona a Jefté: cuidado con lo que prometes, sería la frase de este hombre. Menciona a David: arrepiéntete y tocarás el corazón de Dios. Yo creo que esa sería la frase de David. Menciona a Samuel: Dios bendice la obediencia. Y menciona en general a muchos de los profetas. Pero lo interesante es que dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Tenemos un legado, el legado que esos hombres y mujeres le fueron fiel a Dios. Pero escucha, el que está en la grada puede corear, puede gritar, pero no puede participar. Ya Moisés está en la presencia del Señor. Ya Rahab está en la presencia del Señor. Ya cada uno de estos personajes, y ahí no se mencionan otros prominentes, pero ya cada uno de estos personajes, ya los cristianos de hace 100 años atrás, ya partieron y están en su presencia.
La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con este legado? ¿En quién vamos a poner nuestros ojos hoy? La segunda idea que quiero compartir, o la segunda verdad que nos recuerda que debemos poner nuestros ojos en Jesús, es que tenemos una carrera. Mire cómo dice la segunda parte del verso 1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo primero que se nos habla es lo que nos impide correr la carrera. Dice, despojémonos de todo peso. Cuando usted menciona o ve en los términos del atletismo, usted no puede ser obeso para ser atleta. Fíjense el físico de los atletas. Todos ellos son bajos de peso, ¿verdad? Muchos rayados, fuertes, pero no son obesos, porque el peso corporal es un enemigo para ser más rápido o ser más ágil. Y fíjense cómo el autor dice, despojémonos de todo peso. Cuando un atleta del primer siglo iba a su carrera, es lo mismo de hoy. Los zapatos con los que corren los atletas de hoy no son los mismos de hace 10 años atrás. Ahora son más aerodinámicos, porque se ha descubierto que mientras menos peso tiene el atleta, más ágil puede ser. Y a medida que la ciencia avanza, entonces el atleta se perfecciona en su ropaje. Y lo interesante es cómo el autor de los Hebreos nos dice, hay algo que nos impide correr esta carrera y hay que despojarse. Dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. La palabra allí para pecado es una palabra genérica que significa todo aquello que se hace voluntariamente contra Dios. Todo aquello que significa errar al blanco de a propósito. Todo aquello que tú sabes que Dios quiere que hagas esto y haces lo opuesto. Hay muchas cosas en la vida cristiana de las cuales nosotros tenemos que despojarnos. Hay personas, hay cristianos que dicen, pero pastor, no puedo, tengo que, le estoy pidiendo a Dios que me ayude a vencer este pecado, pero tiene amistades tóxicas. ¿Cómo vas a despojarte del pecado que te asedia si sigues confrontando el lugar donde ese pecado se promueve? ¿Cómo vas a despojarte del pecado que te asedia? Me gusta cómo lo dice la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas usa esa frase y dice, del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Hermanos, el pecado tomará todo de ti hasta destruirte. Y fíjense cómo dice, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Creyente, hoy es el día de poner a un lado aquello que tú sabes que se interpone en tu relación con Dios. No puedes servir a Dios y sabes que tienes una relación en fornicación. No lo puedes servir a Él. No puedes servir a Dios y sabes que tienes deuda y cada vez te endeudas más y cada vez usas los negocios ilícitos para hacerte de cosas que sabes que no le agradan a Dios y aún así dice, Dios mío, ayúdame porque no tengo otra manera. El pecado se encarga de envolvernos de tal manera que muchas veces uno llega a decir, pero es que esto es lo que hay que hacer. Dios debe entenderme. No, hermano, Dios no va a entender al pecador. Al pecador lo consumirá. Si el pecador se arrepiente, entonces Dios le dará restauración. Pero el pecado es algo con lo que no podemos jugar. La otra forma es cómo debemos correr esta carrera. Dice, y corramos con paciencia. ¿Qué palabra esa? Dice, la carrera que tenemos por delante. Primero debemos entender que la carrera cristiana no es de rapidez, no es de quién hace más. A veces hay cristianos que están compitiendo con cristianos. No, yo hago esto, no, tú no. No, mi iglesia hace esto, no, la tuya no. No, mi pastor, no, mi grupo de alabanza. No, mis hermanos, no sé quién. La carrera cristiana no es de quién llega primero. La carrera cristiana es de llegar. Y solo se puede llegar a la meta por la gracia de Jesucristo. Solo se puede llegar a la meta abrazado de Jesucristo. Y fíjense cómo dice la carrera que tenemos por delante. Interesantemente, esa palabra carrera viene de una antigua palabra griega que significa agonía. Carrera viene del griego agonía, tiene relación con esa palabra. Así que lo que está diciendo el autor dice, corramos con paciencia la agonía que tenemos por delante. Usted sabe que la vida cristiana lleva sufrimiento.
Si alguien te predicó que venir a la iglesia o que venir a Jesucristo era que todos los problemas se te iban a acabar, no, te predicaron a Cristo. Te predicaron un Cristo que beneficia, no un Cristo que salva. Tú y yo sabemos que cuando venimos a Jesucristo, el dolor va a tocar a la puerta. La enfermedad también en ocasiones va a tocar a la puerta. La muerte va a tocar a nuestras puertas. No existe un versículo donde Dios diga que no habrá sufrimiento. En esta vida cristiana, el sufrimiento es parte. El sufrimiento es parte de nuestro vivir cotidiano. Cada creyente debe entender que los beneficios mayores que tenemos es que hoy tenemos a Cristo y en la eternidad no habrá ni más muerte, ni dolor, ni pecado. Pero aquí en la tierra, bienvenido a la agonía. Pero debemos correr con paciencia. Y si usted busca esa palabra paciencia, es parte del fruto del Espíritu. Lo que significa que aun cuando nos desesperemos, necesitamos seguir adelante con paciencia. Si le fallas a Dios, Él está dispuesto a levantarte y a seguir adelante. Si te desanimas, Él está dispuesto a animarte y seguir adelante. Como la palabra del Señor nos enseña, debemos correr esta carrera, pero debemos correrla bien, teniendo cuidado de nuestra mente, teniendo cuidado de nuestra vida, como dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto piensen. Tenemos que llenar nuestra mente del Evangelio, llenar nuestra mente de su palabra. Pues cuando llenamos nuestra mente y nuestro corazón de su palabra, podemos decir como el salmista, en mi corazón, Señor, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sabe? Hay 4 grupos que corren la carrera. Tenemos en los 4 grupos, el primero son los que comienzan bien y terminan bien, como Daniel, como José. Se nos habla que ellos empezaron bien y terminaron bien. Hay otro grupo que son los que comienzan bien y terminan mal. Tenemos a Saúl. Saúl escogido por el mismo Dios para ser rey y terminó su vida mal. En el Nuevo Testamento tenemos otro personaje que se llama Demas. Solo se menciona 3 veces. Y la última vez que se menciona, Pablo dice, Demas me ha abandonado por amor de este mundo. Demas terminó mal. Tenemos otro grupo que son los que comienzan mal y terminan bien. Ahí está Pablo. Dice Pablo en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero hay otro grupo que son los que comienzan mal y terminan mal. La mayoría de los reyes de Israel y Judá tienen esa historia. El autor de Hebreos nos anima a correr bien esta carrera que es la vida cristiana. Escucha, en esta carrera no hay ningún corredor perfecto. Ninguno. Solo existimos corredores imperfectos que corremos mirando al perfecto. ¿En quién ponemos nuestros ojos? Dice la tercera idea, tenemos un ejemplo, tenemos un legado, tenemos una carrera, pero también tenemos un ejemplo y es el mayor de todos los ejemplos. Dice, puesto los ojos en Jesús. ¿En quién pones tus ojos cuando no puedes más? Pero ¿en quién pones tus ojos cuando hay alegría? ¿En quién pones tus ojos cuando Dios te da la respuesta que buscas? ¿Y en quién pones tus ojos cuando Dios no te responde como tú quieres? En estos días, el corazón de la iglesia evangélica se ha estremecido por la noticia de uno de los mayores apologetas de la historia del último siglo. Él partió con el Señor en el 2020 y comenzaron a hacer una investigación sobre su vida. Hace 2 semanas salió el resultado. Y aquel gran apologeta
que predicó en cientos de lugares donde posiblemente ningún cristiano llega a esos lugares, se descubrió que había tenido cientos o varias relaciones sexuales ilícitas. Anoche yo veía esa noticia y yo decía, Dios mío, esto trae dolor al evangelio. Pero ¿sabes qué? Cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, nos damos cuenta que algunos pueden caer, pero cada uno tendrá su trato personal con Dios. Es probable que ese gran hombre haya cometido sus errores, pero también es probable que se haya arrepentido en sus últimos días. Ahora, ¿cuánta gente dirá, mira, te das cuenta que no hay cristianos verdaderos? Dios a cada uno juzgará de acuerdo a su vida. Al impío por su impiedad, pero al justo que se arrepiente, Dios perdonará. ¿Alguien dice amén a eso? Y dice, pongamos nuestros ojos en Jesús. ¿Quién es Él? Dice, el autor y consumador de la fe. En otras palabras, Él es el dueño de la salvación. Pon tus ojos en Él. Imagina que estás corriendo tu carrera y hay uno que viene delante de ti y se cae. Y tú dices, mira, este se cayó, él era mi ejemplo. Si él no puede seguir, yo no voy a seguir. No vale la pena seguir. Si eres sensato en lo que estás haciendo, o tienes a alguien a tu lado que sea sensato, te dirá, ¿tú estás corriendo por él o estás corriendo con tu vista en la meta? Hay muchos que pueden, y de hecho caen a nuestro alrededor. Hay muchos que un día dijeron servir a Dios y hoy no están. Hay muchos que dijeron servir a Dios y era mentira. Pero la verdad es que cuando pones tus ojos en Jesús, tienes garantizado la meta. ¿Alguien dice amén? Dice, pon los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Sabe por qué? Porque el hombre te va a fallar. Tú y yo no fallamos. Tú y yo cometemos errores contra nosotros mismos. Pero Cristo no te va a fallar. Alguien dice gloria a Dios. Dice el autor y consumador de la fe. Dice el cual por el gozo puesto delante de él. Esta idea me encanta. Dice que él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el bautismo de agonía de la cruz, que él la sufrió. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo Cristo sufrió la cruz? Dice, por el gozo que había delante de él. Y uno se pregunta, ¿qué gozo? Estoy convencido que es el gozo de que el Hijo estaba cumpliendo la voluntad del Padre, y por medio de ese sacrificio habría, y de hecho hay, salvación para la humanidad. Nosotros hoy en la vida podemos ver sufrimiento, podemos tener diferentes noticias terribles, pero te das cuenta que el Hijo de Dios, en medio de una prueba, siente una paz y una seguridad que dice, Señor, no tengo deseo de cantar, de reír, de gritar y de alabar tu nombre en estos momentos, pero tengo la seguridad que estás conmigo. Ese es el gozo del creyente. Es un gozo que no es que haya risa, es un gozo que hay seguridad, que a pesar de lo que estás pasando hoy, sabes que ese no es el final, que Dios está al control. Y por último, dice, tenemos una disciplina. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Algo que le está recordando los hebreos, el autor a los hebreos, es que ellos todavía no habían combatido todo el tiempo hasta la sangre. La cuestión es que ellos todavía estaban en medio de la agonía cristiana. Y le dice, ¿y ya habéis olvidado la exhortación de la disciplina? Mira, la disciplina cristiana es algo que evidentemente a nadie le gusta, pero como el mismo autor dice, así como un padre disciplina al hijo, escucha esto. Cuando hablamos de disciplina cristiana, estamos hablando en dos áreas específicas. Está la disciplina correctiva, que es cuando haces algo que está mal y el Señor o la autoridad, ¿verdad?, que se le ha dado a los creyentes o a los ministros, aplican disciplina sobre el cristiano. Esa es la disciplina correctiva. Has fallado en algo y el Señor te va a disciplinar para que tú participes y crezcas de la santidad.
Y está la disciplina preventiva, que es la que tú dices, yo sé que soy débil en esta área, voy a hacer líneas, voy a tomar medidas para no llegar a fallarle a Dios en esa área. Y dice la palabra del Señor, nosotros tenemos una disciplina. El atleta que lucha por una medalla, por una corona que se va a corromper, como dice el autor bíblico, lo hace posiblemente toda su vida. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros soportando la disciplina del Señor? ¿Estamos nosotros siendo disciplinados en nuestra vida? Como dice el propio autor, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, no son hijos. Escucha, el impío no recibe disciplina, el impío recibe juicio. El Hijo de Dios recibe disciplina porque el Padre al Hijo que ama disciplina. Si el Señor ha disciplinado tu vida, si has enfrentado disciplinas de parte de la iglesia o tú mismo en lo personal, bienvenido, porque eres hijo. ¿Disciplinas en qué áreas? En la oración. Te vuelvo a preguntar, ¿cómo es tu vida de oración? Dice primero los Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Cómo está tu vida de oración, cristiano? ¿Cómo está tu vida de estudio de la Biblia? Dice la palabra en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo está tu vida en el ayuno? ¿Cómo estás ayunando en tu propia vida? Como la palabra nos enseña en Mateo 6:16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Pero tú, dice en el verso 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. ¿Cómo estamos aplicando las disciplinas a nuestra vida? En rechazar el pecado. ¿Cómo estamos disciplinando nuestro cuerpo? Y te vuelvo a preguntar, ¿en quién están puestos tus ojos hoy? Pongamos nuestros ojos en Jesús. Tenemos un legado, hay que continuarlo. Aunque otros manchen el testimonio, aunque otros digan no a la verdad de Dios, tú y yo tenemos que continuar el legado que se nos ha dado de un hombre suficiente. Escúchame, un hombre que se pone a las manos de Dios es suficiente para cambiar la historia. Una familia que se entrega por completo a Dios es suficiente para cambiar la historia de una nación. Tenemos una carrera. Y esa carrera hay que correrla. Y esa carrera está llena de sufrimiento. Pero quien nos puso en la carrera va con nosotros. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Tenemos el mayor ejemplo. Y es escrito. Aun cuando alguien pueda decir, no, que si fulano falló, no, que si no sé quién, tú y yo podemos decir, pero Cristo no falló y no fallará y está conmigo. Por último, tenemos una disciplina. Dios nos llama a ser disciplinados en nuestra vida espiritual. Y quiero terminar preguntándote en esta hora, ¿en quién están puestos tus ojos? ¿En quién estás poniendo tus ojos hoy? Quisiera invitarte a orar. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones. Gracias por Jesús. Gracias, Señor, porque a pesar de los errores, a pesar, Señor, de todas las cosas que vienen a nuestra vida, nuestros ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que no ha perdido y no perderá, el que perdona, el que sana, el que restaura, pero sobre todo, el único que salva. Mi vida, Señor, dame fuerza para que mi vida, todos los días de mi vida, todos los días de mi existencia, mis ojos estén en el Mesías, mis ojos estén en Jesucristo. Hay días que yo no puedo, pero ayúdame a seguir confiado en ti. Hay días, Señor, que mis fuerzas se acaban, pero mis ojos siguen puestos en ti, Señor. Te adoramos, Padre, y te bendecimos. Y te rogamos que cada día, que cada mes, que cada año, yo en mi casa podamos decir, Señor, nuestros ojos están puestos en ti, Jesús.
En el nombre de Cristo te bendecimos, te damos gracias, Dios, y te decimos: